Muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy es jueves 14 de septiembre del año 2023. Estamos ya a punto de celebrar el día de mañana. Una vez más, un día patrio, un día lleno de júbilo por el país que nos ha tocado la oportunidad de poder amar, orar por él. Sabemos que somos criaturas celestiales y que nuestra patria es allá, pero mientras tanto nos gustan los tacos, chilaquiles, tostadas, tamales, pozole y todas estas cosas que Dios nos permitió comer acá. Y bueno, tenemos el sentido y la panza bien patrios, ¿verdad? Entonces, qué gusto poder estar juntos. El día de hoy vamos a seguir hablando acerca de discernimiento de espíritu. La semana pasada estábamos hablando de ello. Una vez más, vamos a profundizar en las cuestiones del tema. Y para poder hacerlo, entonces, en esta noche, nos vamos a ir a Lucas capítulo 9, a partir del verso 51 y siguientes, ¿sí? Entonces, vamos para allá. Y dice entonces que los discípulos entraron en discusión. Se me movió un poquitito. Okay. Lucas capítulo 9, entonces verso 51. Ahora sí, ya estamos ahí. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él, o sea, Jesús, había de ser recibido arriba, o sea, su tiempo en donde él iba a morir, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y lo que está indicando es, tomó la determinación, le quedó claro que era el tiempo, él sabía a lo que venía, lo que se enfrentaba, él sabía que esa era la última semana que había de morir. Y entonces noten ustedes que son los últimos momentos, vamos a decirlo así, la última semana en donde él está con sus discípulos. Uno esperaría que ya a pocos días de hacer el cambio de estafeta, donde él va a dejar ya su lugar en la tierra y donde sus discípulos son quienes van a continuar la obra, pues uno como líder estaría esperando que los discípulos estén listos, ¿verdad? Yo sé que los discípulos no les quedaba claro, no tenían ni idea de las cosas que venían, pero entonces él está viendo a sus discípulos, ¿sí? Entonces, quiero que mantengan esto en contexto. Son gente que han estado con él, son gente que han visto los milagros, son gente que han estado en las multitudes, han escuchado el mensaje, algunos durante 3 años y medio, que es el tiempo en que duró aproximadamente el ministerio de Jesús, gente empapada de estar con él, día y noche, en todas circunstancias con él. Y entonces él los envía, Lucas 9:52, envía mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. No nos dice quiénes son, solamente dice que envió mensajeros. Muy bien. Diríamos algo de rigor, algo típico, porque él viajaba bastante en todo ese tiempo y de una u otra manera en ese estar viajando, más de alguna ocasión habían tenido que pasar por algún lugar, más de alguna ocasión habían tenido que buscar hospedaje, alimento. Entonces eso era algo ordinario en medio de todos los viajes que hacían. Pero aquí hay una diferencia. No lo recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y ellos están entonces en una zona de Samaria, y ustedes recuerdan en Juan capítulo 4 cómo los samaritanos tienen la convicción de que no se hablan con los judíos, y los judíos seguramente deberían de haber también contribuido en mucho a ese sentimiento de los samaritanos. Y entonces, viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan, ahora ya salen los hijos de Zebedeo, mejor conocidos como hijos del trueno, los Boanerges, que eran muchachos intensos, según entendemos,
por las cosas que nos van a decir, eran temperamentales, es lo que está diciendo el Señor cuando les llama Boanerges. Y entonces van a hacer esta pregunta: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y entonces, esta es una pregunta importantísima. Estamos hablando de que es los últimos días, la última semana, bueno, de hecho ni siquiera la semana completa en que ellos van a estar con Jesús. Cuando nosotros entendemos entonces esto, entendemos que este era el carácter que tenían después de todo su tiempo de discipulado. Yo no sé si podríamos decirlo de esa manera, pero ya eran un producto acabado, o cuando menos era lo más cercano a algo para que salga al cliente. Ya está listo, ¿sí? Ese es el punto de entrega. Pregunta: ¿creen ustedes que ellos tenían la fe suficiente como para pedir que cayera fuego y que caería fuego? ¿Qué creen ustedes? ¿Era solamente una frase? ¿O verdaderamente ellos sentían que el poder de Dios estaba con ellos para manifestarse? Ellos habían visto muertos resucitar. Y no estamos hablando de cualquiera de los discípulos. Estamos hablando de Jacobo y de Juan, que habían estado con Jesús en lo más íntimo de su ministerio. Ellos habían estado con él en el monte de la Transfiguración, en la casa de la hija de Jairo, donde no dejó entrar a nadie más, ¿sí? Y entonces ellos tenían la fe para hacerlo, definitivamente. Podrían haber orado y podría haber caído fuego del cielo. Podrían haber orado y podría haberse secado una higuera. Podrían haber orado y podrían haber salido avispas como en el Antiguo Testamento y picado al ejército enemigo, porque quiero que escuchen una cosa y ojalá que nos quede muy claro. Tu nivel de fe no muestra tu nivel de madurez. Ah, qué caray, pues se supone que sí debería de serlo, porque mi nivel de fe debería decir que yo creo en lo que Dios puede hacer. Sí, pero noten ustedes, y por eso he tomado esta pausa aquí, porque la pregunta que Jesús va a hacer nos va a revelar mucho de lo que Jesús está pensando. Recuerden, una vez más, perdonen la insistencia, pero es fundamental que tengan este contexto en el corazón. Última semana que Jesús está con ellos. Está a punto de morir. Y entonces, volviéndose él hacia ellos, los voltea, los ve, los regaña, dice, los reprendió diciéndoles: ustedes no saben de qué espíritu son. Y ahí viene entonces la pregunta: ¿realmente estamos discerniendo? Porque estamos hablando de discernimiento. ¿Cómo discernimos que alguien está fluyendo realmente con el Espíritu de Dios? Porque nosotros con liviandad muchas veces escuchamos que la gente dice: es que toda lengua que confiesa que Jesús es el Señor. Y yo digo: sí, 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 sí. Pero el problema es, ¿qué entendemos por una confesión? Porque seguramente Juan y Jacobo están bien seguros que Jesús es el Mesías. Están bien seguros que Jesús fue enviado del Padre. Están bien seguros de que Él tiene el poder de Dios para sanar, para hacer que deje de soplar el viento, para que se calmen las mareas. Él tiene el poder para eso. Sin embargo, Jesús les dice: ustedes no saben de qué espíritu son ustedes. Y ahí está haciendo una prueba de discernimiento. Y él dice: ustedes no tienen el mismo espíritu fluyendo que fluye en mí. ¿Cómo digo eso? Porque la siguiente frase va a contrastar entonces la actitud de ellos. Dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvar.
Jesús les está diciendo, ustedes tienen un corazón endurecido. No les duele la gente. No les duele la gente. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres. Y entonces mi pregunta es, ¿qué hace una persona cuando tiene el poder de Dios? ¿Qué hace una persona cuando tiene la capacidad en su corazón, en sus manos, en su fe? ¿Qué hace una persona cuando la gente no está de acuerdo con lo que él dice? ¿Qué hace la gente cuando teniendo el poder alguien se opone, alguien no acepta? ¿Cuál fue el problema de los samaritanos? ¿Salieron y agredieron a palos a Jesús? No. ¿Salieron y le dijeron de cosas? No. Simplemente no estuvieron dispuestos a abrir su casa y probablemente ni siquiera sabían quién era Jesús, simplemente porque eran judíos que venían para estar en la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Y sus experiencias pasadas con los judíos en esas condiciones seguramente habían sido experiencias incómodas. Y dijeron, no. ¿Quieren recibirnos? Y ellos dijeron, no, no queremos. Preferimos que no. Y entonces, el que tiene el poder, resulta que el poder tiene una capacidad increíble para revelar lo que eres. La gente dice que el poder corrompe, eso no es cierto. El poder no corrompe porque entonces el más corrupto de todo el universo sería quien es el más poderoso del universo, que es nuestro Dios Padre. El argumento entonces es un argumento no solamente necio, sino peligroso, porque entonces ser la persona más dócil significaría ser la persona más alejada de la posibilidad de manifestar poder. Pero poder, ¿qué significa? Poder es la capacidad de transformar a otros. Poder es la capacidad de ayudar o de lastimar a otros. Poder es la capacidad de abrir espacio o de imponerse a otros. Es la capacidad para poder ayudar o manipular a otros. O sea, finalmente el poder no es el problema es quién ejerce el poder, quién detenta el poder. El poder entonces funciona como si fuera una caja de resonancia. Por ejemplo, los que tocamos un instrumento musical, pienso en la guitarra, si solamente estuviera en un palito extendida la cuerda de la guitarra, cuando se toque apenas se iba a escuchar, no iba a ser suficiente para que se proyectara el sonido, porque lo que hace que se escuche más fuerte es la caja de resonancia que sirve para hacer el eco, y con ese eco, entonces, con esa vibración de la caja de resonancia, se potencialice la capacidad de ser escuchado. Y entonces, el poder es una caja de resonancia para lo que hay en ti, para lo que suena en ti. Y una persona que tiene poder, pero tiene heridas en el corazón, termina convirtiéndose entonces en un peligro, en un riesgo para quienes están alrededor. Ahora, ojo, el que tiene el poder siempre justifica de una manera por qué tiene que usar el poder para defender o para establecer los límites. Y el asunto está de que
cuántas veces ese argumento en realidad está escondiendo una postura egoísta, una postura dominante, una postura de manipulación de parte de quien tiene el poder. Uno tendría que preguntarse entonces si esa era la única forma de resolver un cierto problema. No sé, pienso, por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 1, en el verso 9. Vamos para allá, Segunda de Reyes, capítulo 1. Sí. Y si me permiten, voy a irme hasta el principio del capítulo, Segunda de Reyes 1:1, para que entonces estemos muy claros, ¿sí? Ok, aquí lo tenemos, entonces. Dice, después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. A ver, Segunda de Reyes, capítulo 1, en el verso 9. Dice, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, vayan y consulten a Baal-Zebub, dios de Cron, si he de sanar de mi enfermedad. Y entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciéndole, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria. Y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho de esta en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Y cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué se regresaron? ¿Sí? ¿Por qué habéis vuelto? Y ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, vayan y vuélvanse al rey que les envió y díganle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envíes a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron. Por tanto, el hecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Y entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontraron? Y les dijo tales palabras. Y ellos respondieron, un varón que venía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Y él dijo, el profeta. ¿Sí? Luego envió él un capitán de 50, de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y ahí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dice, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y entonces, en el verso 10, Elías respondió y le dijo al capitán de 50, si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Ese es el versículo que estaban diciendo hace rato Juan y Jacobo. Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo sobre ellos? Y así está Elías entonces diciendo, con que yo soy varón de Dios, ándale pues. Pues como soy varón de Dios, le soltó el napalm, ¿sí? Le soltó el fuego del cielo, ¿sí? Segunda de Reyes 1:11 dice, y volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Ahora, lo cierto es que si uno le busca, no va a encontrar ningún versículo que diga, y se lo dijo en un tonito incómodo. No, le está diciendo lo que le mandaron decir. El rey lo está buscando y le dice, ve y dile. Y el otro fue y le dijo. Y el varón de Dios responde entonces igual que en la primera ocasión, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Llevan 50 previos y con estos 50 ya van 100. Y descendió fuego del cielo y los consumió a él y a los otros 50. Ya van 100, ¿sí?
Bueno, de hecho 102, porque el capitán y 50, y otra vez el capitán y otros 50, y volvió a enviar al tercer capitán con sus 50. ¿Sí? Noten ustedes, y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la de estos tus 50 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos, ¿eh? Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron, ¿no hay Dios en Israel para consultar con su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová, que había hablado Elías, y reinó en su lugar Jotam. Ok. Pero ¿qué es lo relevante aquí? ¿Por qué Elías quemó a los 50 primeros? ¿Por qué Elías quemó a los 50 segundos? Probablemente me van a decir que no tenemos muchas pistas, por supuesto, pero en el verso 15 dice: el ángel de Jehová le dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Finalmente él terminó yendo con el rey y terminó diciéndole al rey lo que le tenía que decir. Pero su vida estaba en riesgo, la vida del profeta estaba en riesgo. Y para evitar entonces ser dañado, para evitar que le hicieran algo, se apegó fielmente a aquella idea que dice: el que pega primero pega dos veces. Y entonces, antes de que me hagas algo, yo te sueno a ti. Antes que me causes daño a mí, mejor yo te lo causo a ti. Y de que lloren en mi casa, que lloren en la tuya, pues que lloren en la tuya. Y que de que me muera yo a que se muera mi abuela, pues que se... Y todas esas cosas que decimos. Ahora, el asunto es este, y esta parte es una parte que me preocupa. ¿Cuánta gente, teniendo el poder en sus manos, usa el poder para castigar al que representa un riesgo para él? Y entonces nos volvemos peligrosos, nos volvemos de riesgo. Curiosamente, y yo sé que estamos hablando del Antiguo Testamento y que en el Antiguo Testamento muchos van a decir que las cosas son diferentes. Bueno, voy a darles más argumentos, ¿sí? Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 23, o sea, un poquito más adelante. Y ahora tenemos a un profeta. Me voy a fijar primero en Segunda de Reyes 2:19. Primero Segunda de Reyes 2:19. Dice entonces, Segunda de Reyes 2:17, mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo: envíen. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: no les dije que no fueran. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: tráiganme una vasija nueva y pongan en ella sal.
Y ellos saliendo a él en los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. ¿Sí? Y estas fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra de Eliseo. Un hombre haciendo generosidad, un hombre buscando que el don de Dios beneficie a una ciudad. Aunque le habían dicho, él les había dicho que no hicieran algo y ellos no le habían hecho caso, muy bien, haciendo algo generoso. Pero después de eso, dice el verso 23, subió de allí a Betel. Recuerden ustedes que Betel está entre las montañas, zona desértica. David era de Betel. Bueno, pues ahí va entonces a las montañas. Y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciéndole, calvo, sube, ¿sí? Imagínense el hombre, el profeta de Dios, cansado en medio del día con el calorón y con la pelona, ¿sí? A la intemperie, brillándole, ¿sí? Colorado, ¿sí? De la cabeza por todo eso. Y entonces él mirándolos hacia atrás, ¿sí? Los vio y seguramente dijo, pobres criaturas, inmaduros, inocentes, ¿sí? No, no, no. Los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Una masacre. Ahora, es cierto, los muchachos hicieron algo que no estaba bien, se rieron de él porque se veía entonces seguramente chistoso, gracioso, cansado, ridículo, yo no sé. Su pecado ciertamente fue abrir la boca con insensatez, como sucede al puño de jóvenes cuando somos jóvenes. Y entonces, don Eliseo, que era un buen discípulo de don Elías y que había aprendido a tener la fe para hacer que las cosas sucedieran, declaró maldición. Y maldición vino en ese momento y 42 muchachos tuvieron que pagar por haberse reído y los que sobrevivieron jamás en su vida, ni siquiera voltearon a ver al profeta con una mala cara ni mala intención, no fuera a ser que llegaran los osos o los dragones o mínimo un puño de zancudos y los mataran de dengue. Yo no sé, porque finalmente si el hombre de Dios tiene la capacidad de traer destrucción, pues hasta con ébola o con lo que sea se podía morir. La pregunta es, ¿realmente lo que Dios quisiera es que una persona tuviera un carácter así, vengativo? Que quien tenga el poder entonces lo use para con ese poder generar dolor, generar lo que sea. ¿Sí? Y el problema entonces es, aún el rey de Israel puede terminar haciendo esas cosas. ¿Sí? Eliseo se acaba de llevar a todo un ejército enceguecido y los pone en medio de la plaza de Samaria, rodeados de los soldados de la ciudad. ¿Sí? Y cuando ya están allí emboscados, ora para que Dios les abra los ojos. Y entonces ellos miraron y se dieron cuenta que estaban en medio de Samaria. Imagínense el terror de repente darte cuenta de que estás sitiado completamente, no tienes manera de defenderte, ¿sí? Es una guerra y en ese momento vas a morir, no tienes ni cómo, ¿sí? Y cuando el rey de Israel los hubo visto, le dice a Eliseo, ¿los mato? La capacidad de mostrar misericordia, entonces, es un indicador que es importante
porque muestra la naturaleza y el carácter de una persona. La naturaleza y carácter donde de una u otra forma vemos el corazón de Dios, entendemos el corazón de Dios. Y entonces tenemos a un hombre, un profeta joven, que siempre me llamó la atención, porque es un hombre con la fe para que las cosas sucedan, pero cuando menos en ese momento muestra delante del rey Jeroboam que no es un emisario destructor. Ahora, por su juventud le falta entendimiento y le faltó madurez y eso le costó la vida, desgraciadamente. Pero dice en Primera de Reyes 13:1, he aquí que un varón de Dios, por la palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Una vez más, ahí tenemos a los de Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar el incienso, este hombre joven, sí, este profeta, clamó contra el altar por la palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Lo que está diciendo es destrucción viene esta casa, destrucción viene este lugar, ¿sí? Es una palabra que Dios está enviando, ¿sí? Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. Ahora, noten ustedes que no dijo, caerá muerto el rey en este momento, ¿sí? Caerán quemados 50 soldados y el capitán también, ¿sí? Él dice, este altar que representa la idolatría, este altar que representa el pacto roto del pueblo de Israel con Dios, este altar que es un símbolo del alejamiento del pueblo, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que está sobre él se derramará. Debió haber sido un altar hecho con piedra, debió de haber sido un altar hecho suficientemente fuerte, macizo, como para que entonces el hecho de que se quebrara y se cayera todo la ceniza y todo lo que estaba ahí en el sacrificio, para que la gente dijera, esto no puede ser casualidad, tiene que ser Dios. Y entonces, cuando el rey oyó la palabra, ¿sí?, que este varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, ¿sí?, agárrenlo, préndanlo. Mas la mano que había extendido contra este hombre se le secó. Instantáneamente se quedó allí con la mano engarrotada, seca, y ya no la pudo enderezar. Y entonces el altar se rompió en ese momento. Se seca la mano, se rompe el altar, se derrama la ceniza conforme a la palabra que el varón de Dios había dado, ¿sí? Por palabra de Jehová. Y entonces uno diría, ándele pues, para que se le quite, para que vea, ¿sí?, para que aprenda. Pero noten ustedes la actitud de este profeta ante el rey. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios, y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el profeta no dijo, ándele para que se le quite, para que no ande levantando la mano contra el ungido, ándele, ¿sí? Tampoco dijo, te lo mereces por idólatra, por romper el pacto, ¿sí? No, dice, y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Se ganó el respeto, se ganó el reconocimiento del rey, porque lo que estaba diciéndole se había cumplido, pero no solamente eso, sino que la misericordia que había mostrado daba cuenta de que venía del corazón de Dios. Y el rey le dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente.
Ahora este hombre, ¿sí?, delante del rey muestra su integridad. No, no estoy aquí para sacar nada de ti, ¿sí? Fui enviado a lo que tenía que hacer. Porque le dice el varón de Dios al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra del Señor, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fuera, ¿sí? Y él regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. ¿Sí? Hasta allí todo muy bien. Sabemos que va a salir un profeta viejo, baquetón, mentiroso, ¿sí? Pero la actitud del hombre de Dios ante la situación del corazón del rey. Entonces, entender cómo podemos sopesar, cómo podemos discernir el espíritu de una persona. Y no es por las cosas grandes y tremendas que parece que hace, sino por su corazón ante las situaciones, ante el corazón de otros, por la forma en que reacciona, aun cuando habría razones para hacerlo distinto. Mateo capítulo 5, en el verso 7, nos va a decir, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, ¿sí? No está diciendo los que mueven montañas. Y digo, qué bueno que haya la fe para mover montañas. Pero misericordia es una palabra que es importante aprenderla y ponerla en el diccionario, ¿sí? En Lucas capítulo 6, verso 36, dice el Señor, ¿sí? Sean pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Dios es un Dios de misericordia. Y si es un Dios de misericordia, la manera entonces en que nosotros mostramos que nos parecemos a Dios es siendo misericordiosos. ¿Qué tan misericordioso es Dios? Salmo 103, 17 dice, mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de sus hijos. Entonces, una misericordia que no termina, una misericordia que siempre está allí. Dice Salmo 106, verso 1, alabad al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El pueblo de Israel era un pueblo de dura cerviz, cabezón, terco, sí, pero dice Lamentación 3, 22 y 23, ¿sí? Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Cómo discernir el espíritu? ¿Cómo discernir entonces que algo es de Dios? Porque dice Miqueas capítulo 7, verso 18, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Las acciones, como dice la pastora Marta ahorita, las acciones muestran nuestro corazón. Y cuando nuestras acciones son, ahorita me vas a ver, ahorita vas a saber, ahorita venga la venganza, ¿sí? Pues entonces tu acción dice que eres vengativo, que eres iracundo, que eres violento, que eres destructor. Pero cuando tus acciones muestran la misericordia, cuando tus acciones permiten que personas sean transformadas, cuando tus acciones muestran la riqueza de Dios. Dice, porque Dios es, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, o sea, aún habiendo sido enemigos, aún siendo alguien que se opone, alguien que no estaba de acuerdo con lo que él decía, aún así nos dio vida juntamente con Cristo.
porque por gracia somos salvos. La misericordia de Dios entonces se viene a manifestar una y otra vez a nosotros en esa búsqueda de las cosas que Dios quiere. Si Dios quisiera destruirnos, ya lo hubiera hecho, definitivamente. ¿Sí? Sin embargo, dice Deuteronomio 4:31, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. ¿Sí? Aún David, habiéndose portado como se portó, y entendiendo que el juicio venía de parte de Dios, cuando Dios le dice que escoja cómo va a ser entonces tratado, David dijo a Gad, sí, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque su misericordia son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. De hecho, una de las cosas complicadas precisamente para el ser humano es entender, ¿sí? Misericordia. Cuando nosotros pensamos entonces en misericordia, nosotros deberíamos de entender que la misericordia es algo que distingue el corazón. La misericordia nos permite ver las cosas a la manera de Dios. La misericordia nos permite entonces, ¿sí? Darnos cuenta de cuál es la forma en que Dios transforma a otros. Porque la justicia, que es tan importante, tan necesaria, es cruda, es cruel. Por justicia no mereceríamos ninguno de nosotros que Dios tuviera cuidado de nosotros. No nos debe nada. Pero Jesús nos dice aquí en Mateo 9, 12, 13, los sanos no tienen necesidad de médico, son los enfermos. Es la gente con necesidad, y esa gente con necesidad es la que se porta peor, ¿verdad? Esa gente con necesidad es la que tiene más carencias, más limitaciones. Y entonces dice, vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, no he venido a llamar a los que se portan bien, no he venido a llamar a los que tienen méritos, sino a pecadores. He venido a llamar a arrepentimiento. Cuando nosotros entonces vemos eso, nos damos cuenta de qué importante es entender misericordia. Qué importante es tratar a otros con misericordia, como aquel hombre que habiéndole sido perdonada una deuda impagable, después va y le cobra a su consiervo algo infinitamente menor. Y fíjense ustedes cómo es juzgado por su falta de misericordia. Porque dice en Mateo 18:32, llamándole el Señor le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y noten ustedes que una vez más, no es la fe lo que está en cuestión. No está enfrentando y diciendo te faltó fe, no dice te faltó misericordia. A los fariseos les va a contestar en Mateo 23, que son esos ayes, así como en Mateo 5 son las bienaventuranzas, acá son las malaventuranzas, ¿verdad? Mateo 23 va a decir, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley,
la justicia, la misericordia y la fe. Y esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, ¿sí? Ahora, ¿cómo es esto de que esto es tan importante, ¿sí? La justicia, la misericordia, la fe. Cuando nosotros vemos entonces cómo cada uno de nosotros necesitamos aprender, ¿sí? ¿Qué significa la misericordia? Necesitamos aprender, ¿sí? Y Dios nos manda muchas veces a esa lección, como decíamos hace rato, y Mateo lo va a decir 2 veces, ¿sí? Mateo 9:13, ¿sí? Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Vayan y aprendan. Y entonces vamos buscando ponerle un punto final a este asunto. ¿Cómo discernir si una persona es de Dios? Podríamos decir por las manifestaciones que tiene, por las cosas que hace. Bueno, el apóstol Pablo en 1 Corintios 13 nos empieza a hablar precisamente, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, sí, yo sé, me van a decir, aquí está hablando del amor, sí, pero la misericordia es el amor en acción, es el amor que paga el precio, es el amor que se sacrifica para que otro pueda recibir lo que no merece. Y entonces, esta capacidad de mostrar el amor, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Puedo saberme un montón de versículos y la gente va a decir, este habla en nombre de Dios, pero nada más los utiliza para fregar gente. ¿Sí? No sé si en otros estados esto sea ofensa, pero aquí en Nayarit para nosotros es una palabra no grosera. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, no se nota esa misericordia. Entonces no soy nada. Y si repartiese todos mis bienes, y alguien va a decir, pero estás ayudando a otros, sí, para darle de comer a los pobres, y si entregase aún mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Noten ustedes que las acciones de las cuales está hablando el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 13, en estos 3 primeros versículos, son acciones que uno diría, allí se está mostrando. Pues no, son acciones secas, estériles, porque no están saliendo de un corazón misericordioso. Misericordia quiero, no sacrificios. Es lo que acabamos de decir ahí en Mateo 9:13. Y dice en Mateo 12:7, si supieran qué significa, como diciendo, esta es la palabra más difícil para ustedes en todo el cristianismo. Es una palabra complicada, porque es una palabra irracional. La misericordia es irracional. Si lo razonas mucho, vas a decir, la persona no se lo merece, ya le he dado un montón de oportunidades, ya me ha costado un montón. Y todas ellas van a ser ciertas además, ¿eh? Pero cuando tu corazón deja de manifestar misericordia, tu corazón se desconectó de Dios. Me vas a decir, pastor, es que no es fácil. ¿Sí? Te creo, lo he vivido años y años. Pero, ¿cómo condenar a alguien en su ignorancia, en su necedad, incluso en su estupidez? Jesús, colgado de la cruz, dijo, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen, no entienden lo que están haciendo. No saben lo que hacen.
Misericordia entonces es fundamental. Santiago 2:13 va a decir, porque si juicio sin misericordia se mostrará a quien no haya practicado la misericordia. La misericordia siempre triunfa sobre el juicio. Efesios 2:4-5 dice, pero Dios que rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, incluso cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Por gracia somos salvos, por su misericordia. Y primera de Pedro 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesús de entre los muertos. ¿Cómo discernir? Discierne la misericordia. Eso seguramente te va a dar una clave importante. Amén. Preguntas, comentarios, sugerencias. No sé si esto ayuda cuando la gente dice, es que yo no sé si esto es de Dios o no. Bueno, pues fíjate si eso va a llevar al juicio o a la misericordia. Escucho sus comentarios. Sin palabras, pastor, todo está muy, muy claro. Creo que una de las cosas que más ha costado o me ha costado a mí es el caminar en misericordia. Una de mis oraciones siempre, y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero amar como tú amas, yo quiero ver como tú ves. Y créeme que Dios te procesa tu corazón, haciéndote pasar por situaciones y procesos muy difíciles para cambiar la actitud de tu corazón. No es fácil, como decías, mostrar misericordia, pero cuando ya entiendes qué es misericordia y qué es hacer justicia, de veras que la muestras y lo haces a pesar de todo lo que tú puedas vivir, pero llega un momento en que tu corazón lo haces, pero ya con un corazón diferente, con una actitud diferente o con una, ¿cómo se llama? Con eh, sí, una actitud diferente. Y yo creo que para nadie no es fácil mostrar misericordia. Y creo que en los años que hemos vivido de cristianismo y tú los has vivido, hemos visto a hombres con poder pero que no tienen misericordia. Que muchas veces uno, como ignorante de la palabra, uno creía que sí tenía que ser un hombre de Dios, con ese carácter, con esa fuerza, con esa manera de hablar, cosas que dañaron mucho el cuerpo de Cristo, pero ahora entiendo que no es así y que tristemente mucha gente sigue creyendo que un hombre que tiene un carácter fuerte y que te habla de una manera fuerte es porque Dios así es y no es así, porque Dios no habla así. Creo que Dios habla de manera fuerte, pero a la misma vez te lo hace con amor. Y no te hace sentir mal, y no te hace sentir condenado. Te hace sentir amado y aceptado. Y recibes su corrección en amor. Hay mucho que hablar, yo creo que de esto todavía, pero gracias por esto. Gracias, pastora. ¿Alguien más tiene una opinión al respecto? Sus opiniones sirven como evaluación de lo que estamos diciendo, ¿sí? También por boca de 2 o 3 testigos, lo hemos enseñado, debe constar todo juicio, ¿verdad? Y si hay algo que corregir de esta palabra, este es el momento de decirlo, o si hay algo que validar, también es el momento de decirlo. Desde Sinaloa, Héctor Saavedra, a ver qué nos dices, Héctor, aprovechando que ya configuraste el audio ahora. Ah, bueno, con respecto a lo que comenta, eh, el tema de la misericordia siento que es
como comentaba, no recuerdo el nombre, pero es complicado para todos y más para, por ejemplo, yo mi forma de pensar es como que muy lógica, ¿no? Muy lógica de decir quién se merece qué y quién no se merece qué, ¿no? O sea, poniendo como que las pruebas de, o evaluando en cierto modo lo que las personas podrían llegar a merecer de mi parte. Sí, dependiendo de cómo me traten, dependiendo de qué tan bien o mal se han portado conmigo, es como yo voy a responder hacia ellos en alguna situación que ellos necesiten de mí, ¿no? Pero me hizo mucho ruido la palabra que mencionó de que pues, la misericordia es irracional. Irracional en el sentido de que, o sea, si lo merece o no, o sea, de mi parte tiene que haber esa misericordia hacia esa persona porque pues vive en ignorancia, él no sabe lo que yo sé, por ponerlo así. Entonces, pues yo no puedo juzgar a alguien por las cosas que no sabe. No puedo evaluar o saber o decir que se merece una persona por las cosas que no sabe. Entonces, o las cosas que no le han enseñado. Entonces, yo tengo que, eso hace mucho eco en mi cabeza de decir, eh, pues tengo que cambiar totalmente mi forma de pensar en ese sentido pues no ser tan racional en ese tipo de cosas porque realmente no se trata de si se dice, de si ellos merecen o no, se trata de como yo, hijo de Dios, perdonado por Dios, amado por Dios, querido por Dios, pues yo tengo que dar de lo que Dios me ha dado, ¿no? Y tengo que ser como el modelo que estoy siguiendo, que es Dios. Entonces, en ese sentido, pues es complejo y causa choque en mi cabeza de decir, bueno, o sea, tienes que dejar de lado todo lo que tú crees que sabes y tienes que empezar a pensar más como Dios y a ver más como Dios y a ser más amoroso y misericordioso como Dios. Entonces, pues, o sea, para mí tiene todo el sentido del mundo, y pues la verdad, pues eso es lo que podría opinar. Muchísimas gracias. Ok, ¿quién más? Querido Fernando, ya tienes abierto tu micrófono. Qué bendición. Sí, es que la misericordia no es lógica y estas clases no son dominicales, son para ministros. Entonces, es el romper de que nos evidencia la falta de lectura, nos evidencia la falta de conocimiento, de interpretación. Así cuando veíamos la evaluación de las iglesias, como unas estaban más aventajadas que otras. Y yo creo que hoy, el día de hoy, es así un llamado a la reflexión de que el amor no es lógico, que el amor es ilógico, que el verdadero valor del amor y de la misericordia, ¿sí? Entonces, que entendamos, ahora como nos lo has mostrado en diferentes versículos, el verdadero interpretación de la misericordia de una manera para que la empecemos en nosotros y empecemos a transmitirla de esa manera, ¿sí? Y quitar el viejo dicho que decía mi papá, como me ven los veo y como me tratan los trato, porque ahí estoy usando un juicio muy humano y nada más alejado de Dios que eso. Ahora, no sé si me permitieran. No es que sea ilógico, es que es una lógica distinta. Así. De hecho, si me permiten decirlo de esta manera, la lógica humana es ilógica. La verdadera lógica, la que es congruente, es la lógica de Dios. O sea, nosotros reaccionamos, una persona que reacciona por sus intereses no es lógica, es estúpida, es egoísta, es avariciosa, es maliciosa, es perversa y todos los demás adjetivos que se nos puedan ocurrir. Y entonces, ¿cuál es la lógica de Dios? El más fuerte, el más grande, protege al más débil. Y eso es muy congruente. El más sabio enseña al más necio. Eso es muy congruente.
Ustedes que son maduros, restauren con mansedumbre. Entonces, entre más maduro seas, más mansedumbre tienes que tener, porque el otro pobre ingrato, pues está medio animal, ¿sí? Y todavía herido, pues peor, animal rabioso. Y entonces, pues tú que no eres animalito, ni que no estás rabioso, pues tenle paciencia. A mí eso se me hace muy congruente. Ya cuando uno lo ve, dice, en realidad, pues es cierto. Entre más maduro sea, más debo de entender que yo tengo posibilidades que el otro no tiene. Entonces, pues lo tengo que ver con misericordia, ¿sí? Ahora, la misericordia y la lástima son diferentes, pero en mi rancho les dicen igual, ¿sí? Y entonces, pues uno tiene que decir, pues pobre, ¿sí? O sea, si yo con lo que viví, con lo que aprendí, con lo que sé, de repente se me va un tomate entero, pues ahora el otro que no tuvo todas esas oportunidades, pues con justa y más razón debo de considerarle, ¿sí? Juzgarle con menos rigidez. Querido Fede, ¿qué dices de todo esto? Es realmente pues algo que nos lleva a un nivel pues más cercano a lo que Dios quiere manifestar, porque la verdad, ahorita como lo explicaste, pues la misericordia queda por encima de poder mover montañas con la fe, por encima de todas estas cosas que menciona el apóstol Pablo en esa carta. Y la verdad es una dimensión más alta el ver la misericordia y exactamente es el carácter de Dios que siempre es misericordioso. Por eso el mismo Jonás andaba huyendo para no ir a predicarles a los de Nínive porque ya se imaginaba que Dios los iba a perdonar. Entonces vemos cómo efectivamente esa misericordia de Dios es mucho más alta. Nada más que ahorita se me acercó mucho la palabra misericordia a la gracia. Entonces no sé ahí cómo pudiéramos tomar alguna diferenciación. Muchas gracias. Pues yo creo que bien vale una clase completa, sí, seguramente en uno de estos días para poder mostrar entonces los matices entre la gracia, la misericordia, el amor, ¿sí? Ahora, yo creo que la misericordia debe ser una palabra muy, muy, muy importante, porque cuando habla de los dos deudores, dice, y fue movido a misericordia. Y entonces, alguien que está dispuesto a pagar de su propia bolsa, alguien que está dispuesto a entregar su propia vida, como es el caso de Jesús. Y eso es por misericordia. Significa que esa palabra es una palabra de niveles mayores, ¿sí? Que bien vale la pena no solamente saber su significado, sino vale la pena dedicar el resto de nuestra vida a intentar vivir de esa manera. Porque si algo es una de las facultades de los reyes, es la misericordia. Y yo quiero tener esa capacidad, ¿sí? No para exaltarse, sino para decir, eso significa que estamos creciendo. Qué bueno que alguien tenga misericordia de mí, pero eso lo único que indica es que no he crecido lo suficiente para ser yo quien pueda tener misericordia de otros. Vivir de la misericordia ajena es vivir con la mano extendida. Pero vivir dando misericordia, mostrando misericordia, significa que se tiene un nivel de riquezas. Y no hablo de lo económico solamente, que es lo menos importante, pero alguien que es capaz de vivir mostrando misericordia en todo momento, significa que ha llegado al clímax de su crecimiento espiritual. Y yo quisiera entonces dejar esto por aquí, como dicen los de los memes, ¿sí? Dejar eso allí y alejarme suavemente, ¿sí? Para que entonces, de una u otra manera,
se quede con esa idea cada uno de ustedes, de que ser ministro, antes que cualquier otra cosa, si vas a investigar una palabra, investiga qué significa misericordia. Porque el ministerio sin misericordia solamente es manipulación, control, perversión. Y bien lo decía Fer, estas son clases para ministros. Empezaron 30 y ahorita quedan menos. Significa que estamos haciendo un buen trabajo seguramente. Que si la vara quedó muy alta, pues crezcamos para que sea de a de veras nuestro ministerio. Dios los bendiga muchísimo. El día de mañana nos vemos por acá en Redime. Va a ser un gusto poder comer pozole con ustedes, o tostadas o tacos, lo que hayan pedido, pero sobre todo el poder pasar tiempo juntos, de partir unos con otros. Dios les bendiga a todos y gracias.